myself, I won't see an end. We're burning them through, we're burning them through. La 27ª edición de la Vuelta Ciclista a León coronó a Miguel Lobito Burman, un chileno que fue el gran dominador de una cita que, como cada año, impulsa la Diputación Provincial de León, que fue la sede de una presentación de la carrera que marca el verano deportivo leonés. 5 jornadas para coronar al ganador de una prueba que tiene en el palmarés gente importante. Gradefes fue el punto de partida de la primera etapa, una jornada llana, la única llana de verdad de la carrera, que acababa en Quintana de Rueda. Una guía para los sprinters en el que lo importante era no perder el caballo ganador y no perder las opciones de la vuelta. Como se dice tantas veces, no se puede ganar la vuelta en la primera etapa, pero sí se puede perder. Y casi eso fue lo que le pasó a muchos de los ciclistas. Unos ciclistas que llegaban a León dispuestos a suceder en el palmarés a ciclistas importantes que han sido grandes en el pelotón internacional, incluso de los que no han ganado. Aquí estuvo no hace mucho Nairo Quintana, estuvo Bauke Mollema y un poquito más atrás Chava Jiménez, Quique Gutiérrez o Ángel Luis Casero. Esa salida de Gradefes fue, como suele ser habitual en las carreras de aficionados españolas, frenéticas. Más allá de los primeros metros en los que cada uno buscaba colocarse, en cuanto la carrera enfiló hacia Cistierna, empezaron las escaramuzas. Saltos primero sin demasiada entidad y sin mucho tiempo, pero que fue justo cuando la carrera enfiló hacia Cistierna y de ella hacia Puente Almuey cuando empezó el gran salto. Se fueron por delante más de 20 corredores que iban a ir tomando ventaja hasta superar los 2 minutos. Unos corredores que se relevaban a la perfección, y entre ellos el ganador, el campeón de España, Óscar Pelegrí, que ya entonces partía como uno de los favoritos en ese grupo si conseguía llegar a meta, y todo apuntaba a que iba a ser así. Y así fue. Óscar Pelegrí fue el más rápido y levantó los brazos como ganador en Gradefes para colocarse como primer líder de una vuelta que ya entonces apuntaba a ser un éxito. Sena de Luna marcó la salida de la segunda etapa. Parecía la etapa reina y lo iba a ser. Allí en la puerta de Bavia, en Sena de Luna, salían los ciclistas camino del Cueto Rosales, una subida que quiere llegar a ser final de una etapa de la Vuelta a España. Desde Sena de Luna partía el pelotón ciclista con el miso de tener que subir nada más y nada menos que 8 puertos en los últimos 60 kilómetros, pero sobre todo los 3 ascensos al Cueto Rosales, donde acababa la carrera, que podían marcar la prueba. Después de unos primeros kilómetros por el pantano de Luna, en el que los ciclistas guardaron un poquito, fue al pasar por la Magdalena, y cuando los ciclistas enfilaban a ese circuito al que tenían que dar 3 vueltas, donde empezaron ya las escaramuzas en serio. Esos ataques de los equipos fuertes, que para entonces ya apuntaban que iban a ser el Kubota Construcciones Paulino y el Aldro Team, los que empezaron a mandar en cabeza. Primeros ataques camino del primer pueblo, el Alto de Pandorado, y ahí al pasar por Riello fue cuando se formó la primera fuga. Por detrás, los equipos que tenían los corredores que iban a pelear por la victoria aguantaron un poquito, sabían la dureza que tenía el Cueto Rosales, especialmente en la última de las 3 subidas, que iba a llegar más arriba que las 2 anteriores, y prefirieron que fueran los segundos espadas los que se foguearan, y la bajada dura y peligrosa como la que tenían que cubrir, con alguna caída, afortunadamente sin demasiada entidad, incluso con ciclistas que rompieron la cadena y tuvieron que ir parte de la subida como si el mismísimo Froome fuera con la bicicleta en la mano, y ya fue en la subida final a Rosales donde el Lobito Burman se escapó del resto y aventajó en 58 segundos al segundo clasificado, Antonio Jesús Nieto, para colocarse líder en la carrera. La tercera jornada era una de esas etapas que pueden ser siempre peligrosas. Bembibre
era el punto de partida de una etapa que acababa en Astorga. Como todo ese terreno que va entre el Bierzo y la Maragatería, son carreteras sinuosas, sin apenas un metro llano, y en el cual el Lobito Burman iba a tener que trabajar con su equipo, los asturianos del Cuota Construcciones Paulino, porque ya habían dicho el resto de los rivales en pos del amarillo que no iban a entregar nada por mucho que la ventaja estuviera ya cerca del minuto del maillot amarillo con el resto. Una primera parte de la etapa más tranquila porque el pelotón circulaba ligeramente hacia arriba pero sin altos de montaña. Fue el preludio de lo que se le venía encima al Construcciones Paulino. Ataques constantes en cabeza, con el equipo que impulsa a Manolo Sainz, el Aldro Team, siempre en cabeza y siempre buscando estar en todas las fugas, aunque fue el Rías Baixas el que coló a 5 corredores en cabeza. Uno de sus ciclistas más fuertes, Jesús Nanclares, era de la localidad, conocía muy bien el recorrido y iba a ser él el que marcara las hostilidades en esa primera parte de la carrera. Llegaron a colocarse hasta con 2 minutos de ventaja cuando el pelotón subía a la Espina de Tremor y bajaba dirección a Grandilla, que iba a ser el puerto desde el que en teoría se podía romper la carrera, porque desde esa cima hasta Astorga ya prácticamente no iba a quedar nada. Parecía que iban a conseguir llegar, pero los 2 minutos fueron rebajándose, camino de Benavides de Órbigo, y cuando el pelotón enfiló las largas rectas hasta Astorga, consiguieron incluso despegar a Lobito Burman, al líder, y quitarle 15 segundos, aunque fue Antonio Angulo el que festejó la victoria por delante de Marcos, que se quedó con la miel en los labios en la meta de Astorga. La tercera jornada era la etapa berciana. Salida en Camponaraya, una localidad importante para la Vuelta. Era la cuarta etapa, desde Camponaraya hasta Cabañas. Una jornada en la que Lobito Burman estaba todavía con el susto de haber perdido unos segundos, pero todavía con 45 de margen sobre el segundo, Antonio Jesús Soto, el corredor del Aldro, que parecía el único que podía atacarle y quitarle el amarillo. Era una etapa peligrosa, porque después de una primera parte relativamente cómoda para los ciclistas, se entraba en ese terreno berciano típico de subidas y bajadas, en el que hay decenas de altos puntuables que no lo son, pero que podrían serlo, antes de lo que se venía en la parte final de la carrera, con una dura subida al Alto de la Mina y también con lo que venía después el Alto de Ocero, camino de Cabañas. En ese terreno se formaron escapadas, como no podía ser de otra manera, con el equipo del líder, el Cuota Construcciones Paulino, dejando hacer, pero sin coger demasiadas distancias a los que iban en fuga, entre ellos corredores que se defendían bien en la montaña y otros que eran más llaneadores, que se quedaron a las primeras de cambio cuando Jordan Cárdenas, un ecuatoriano que va muy bien hacia arriba, en el Alto de la Mina, ahí atacó y se fue en cabeza, aunque sin abrir un hueco suficiente como para ser un peligro en la general. Por detrás el pelotón fue recogiendo a los ciclistas que iban fugados, incluso con Lobito Burman permitiéndose atacar antes de fundirse todos y llegar al sprint, en el que casi fue lo mismo de la serie anterior, pero en esta ocasión con Antonio Angulo remontando a Marcos Jurado sobre la misma línea de meta para dejar con la miel en los labios al manchego. Todo quedaba pendiente para la subida a la cueva de Valporquero, una contrarreloj que salía de Vega Cervera y concluía en esa ascensión mítica para todos los aficionados leoneses al mundo de la bicicleta. Son 4 kilómetros largos de terreno llano y otros tantos de subida a una cima en la que no es fácil gestionar esas subidas sin quedarse ahogado. Ser precisamente eso, elegir entre la rueda lenticular que eligieron los más avezados contrarrelojistas o la bicicleta convencional por la que optaron otros muchos, era una de las dudas. Y la única que había en juego era si el segundo clasificado, Antonio Jesús Soto, era capaz de desbancar a Lobito Burman. En los primeros kilómetros quedó claro que iba a ser complicado quitarle 45 segundos, y cuando la carretera se puso hacia arriba y los ciclistas empezaron a enfilar ya esos últimos kilómetros, ahí Burman, el chileno, dio muestras de ser con mucha diferencia el ciclista más fuerte de la carrera
y sobre todo el que mejor iba hacia arriba. No solo no perdió los 45 segundos, sino que se permitió el lujo de ganar la etapa y de llegar con otros 16 segundos de ventaja para colocarse como el definitivo maillot amarillo de la carrera. Ahí lo tenemos a Lobito Burman saliendo en esa última etapa. Él fue de los que eligió la rueda lenticular trasera y no falló, porque en la subida demostró que era con mucha diferencia el más fuerte, entrando en la línea de meta y festejando con rabia una victoria que se le había escapado por muy poco en Zamora y en Ávila. Un Lobito Burman que festejaba esa victoria y lo que significaba para él. La verdad es que muy contento. Estaba buscando esta victoria hace ya un tiempo y que se dé acá en esta vuelta tan linda como en la Vuelta a León, además de poderme llevar 2 etapas, es algo muy bonito. Valporquero, la cueva, una de las riquezas geológicas y turísticas que tiene León, marcó el final de una carrera que se ganó el derecho a volver el año próximo en la 28ª edición.